Ok, bueno, espero que estén todos muy bien. La idea, obviamente, de la clase de hoy, como ya se los anticipé en el mail en el transcurso de la semana, espero que todos, obviamente, hayan podido leer el mail que envié, en el cual se organiza la semana, tanto del texto que tienen que leer para el miércoles, como del texto que tenían que leer para hoy, de Sassen, y al mismo tiempo se suman los links de la clase dada el sábado anterior. Bien, espero que les sirva ese modo de organización que estamos llevando. A mí me parece bastante efectivo y ordenador de lo que queda de la cursada. Bien, en lo que respecta a cómo venimos con los textos, nosotros para esta segunda parte, ustedes ya trabajaron el texto de Quijano, el texto de Castells conmigo, luego trabajaron el texto de la segunda parte del texto de Castells, luego trabajaron Bauman conmigo, la clase del miércoles tienen el texto de Bakuan, tanto el texto como la clase grabada, y hoy van a trabajar conmigo el texto de esta autora Saskia Sassen. Bien, y para el próximo miércoles, sí, ya lo van agendando, si bien se lo refuerzo con el mail, pero los van agendando, van a tener la clase grabada correspondiente al día miércoles de la segunda parte del texto de Bakuan, de las dos caras del gueto, la segunda parte. Ya la primera parte la tuvieron con la clase grabada del miércoles pasado, y el próximo sábado conmigo van a trabajar el último texto, que es el texto de Elizabeth Schelin, La lucha por el pasado, cómo construimos la memoria social. Viene el capítulo 2. En esa clase, como va a ser el último texto, también la vamos a utilizar en parte, como es una clase bastante corta, para responder preguntas sobre los autores que trabajamos, tanto de los textos que tuvieron como clase grabada en el campus, como los autores y autoras que trabajaron conmigo. Vamos a utilizar esa clase también como clase de repaso. Bien. Y el 6, sábado 6 de noviembre, esa clase que dice clase de repaso de contenidos, en realidad en esa clase ya se entregan las consignas, ¿bien? Pero como nosotros no vamos a trabajar con consignas, sino como ya les adelanté, el segundo examen en nuestra comisión va a ser un examen oral, ¿bien? Vamos a utilizar ese sábado para tomar los exámenes de forma individual a cada uno de ustedes, ¿sí? Para que ya se vayan organizando y preparando para esa instancia. En primer lugar, muy tranquilos, es una instancia más que tiene esta modalidad oral, pero no debería ser diferente a otra. Bien, ¿cómo la vamos a organizar? De la siguiente manera. Ustedes van a preparar un tema del autor o autora que prefieran de esta segunda parte. No tiene que ser todo el texto, tiene que ser una exposición a grandes rasgos. Prepárenla, practíquenla, una exposición de 10 minutos aproximadamente. Y luego que realizan esa exposición, yo les puedo preguntar sobre esa exposición, pero seguramente le voy a preguntar también, le voy a hacer algunas preguntas sobre el resto de los autores o autoras de esta segunda parte. ¿Bien? Y ahí automáticamente le voy a decir si aprobó o desaprobó. Recuerden que en el caso que tengan uno de los exámenes desaprobados, no ambos, uno de los exámenes desaprobados, van a poder acceder a la instancia de recuperatorio. La instancia de recuperatorio, que es el 20 del 11. Bien, se va a recuperar el primero o el segundo examen que hayan desaprobado. Se aprobaron los dos, ya directamente regularizan la materia y van al final. En el caso que les falta aprobar uno, tienen la posibilidad de recuperar. Bien. Tengo entendido, porque obviamente me lo informó la profesora María Teresa, que ya les pasó las notas de sus exámenes, ¿es correcto? Sí, sí, las pasé esta semana. Bueno, a grandes rasgos, ¿cómo les fue?
si bien obviamente debe haber casos diversos. ¿Cómo le fue? Bien. Mayra, Bien. Mayra, ¿te fue bien? Bueno, Yo estuve flojo con Durkheim. ok, bien. La profesora me dijo que aquellos alumnos o alumnas que tengan dudas con respecto a su nota o al desempeño en el primer examen, si alguno lo siente así, me lo dice, y ella, la próxima clase, al final de la próxima clase, puede hacer una devolución particular. ¿Eh? Lo escriben por mail y quedamos para la próxima clase, ¿ok? Lo piensan cada uno. Aquellos que les fue bien, tienen que orientarse, obviamente, a aprobar este segundo examen. Y aquellos que les fue mal también. No hay mucha vuelta. Aprobar el segundo examen, aquellos que les fue mal, para poder recuperar el primero. Bien. Entonces, para que la vayan agendando, si bien todos ustedes tienen el cronograma de esta subida al campus y lo vemos cada clase, el recuperatorio es el miércoles 20. Y ese recuperatorio también va a ser de carácter oral. ¿Ok? Vamos a hacer el recuperatorio oral. Entonces, ¿qué otra cuestión a ver formal? Ya les dije, en el oral ya vayan preparando un tema, vayan trabajándolo, lo van organizando con tiempo para el examen oral, y obviamente tienen que tener un conocimiento general del resto de los autores, ¿bien? Porque no va a bastar con la exposición oral, sino que alguna pregunta se le va a hacer del resto de los autores, ¿bien? Y el próximo sábado también recuerden, le vuelvo a reiterar, que vamos a utilizar el final de la clase como un espacio para hacer preguntas y hacer como un repaso general de los autores que entran, de las temáticas de cada autor, pero no se puede repasar todos los autores, obviamente, en una clase. Simplemente va a ser una instancia, un espacio de preguntas, si las hay. Bueno, a nivel formal, nada más. Si no hay ninguna pregunta de estas cuestiones más de dinámica de la cursada, comenzamos con el texto para hoy, que espero que lo hayan leído. ¿La fecha de los finales ya están confirmadas? No, todavía no nos ha pasado la fecha. Eso la pasa el CBC, Ezequiel, creo que hablaste vos, y la pasa el CBC y todavía no nos ha reportado nada. Una vez que la tengamos, que seguramente, ojalá ya sea para el próximo sábado, ya la socializamos. Profe, ¿el final va a ser presencial? Da la sensación que sí. O sea, el CBC está mandando reportes a cada una de las cátedras diciendo que lo más probable, no nos dio certeza, pero lo más probable es que sea presencial. Y si es presencial, va a ser escrito, ¿okay? El final. Pero con esta cuestión no nos queremos adelantar, simplemente hablemos de grandes probabilidades o posibilidades que así sea. ¿Ok? Bueno. Entonces, Profe, una pregunta. sí, por favor. ¿El recuperatorio qué modalidad va a tener? ¿Se sabe eso? Sí, lo acabo de decir. El recuperatorio va a ser un examen de carácter oral también. Lo vamos a tomar, Oral también. sí, oral. Lo vamos a tomar tanto María Teresa como yo. Cada uno se va a dividir a los alumnos, alumnas que vayan a la instancia, y se le toma. Y va a tener la misma dinámica. Si ustedes desaprobaron el primero, van a tener que preparar un tema, ¿no?, de los autores que involucran la primera parte y tener un conocimiento general del resto. Y si desaprobaron el segundo, lo mismo. Gracias, profe. No, por favor. Profe, Sí. la última pregunta que le hago no No, molesto. sí. No molesto. Cuando el día que sea el parcial oral, ¿vamos a estar todos así en la videollamada o va a ser individual? No. Es individual, ¿no? Por supuesto es individual. Digamos, la Está forma bien. que vamos a organizarnos es muy sencilla, digamos. Si bien lo vamos a hablar la clase que viene, pero les adelanto lo siguiente. Ustedes se van a conectar, como lo hacen siempre, a esta hora. Bien, yo les voy a tomar el segundo examen a cada uno de ustedes, y por el orden alfabético, según apellido, yo les voy dando ingreso a uno por uno. El resto espera, se queda en la sala de espera. ¿Bien?
terminó con uno, luego ingresó al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Nada, si una vez que, es más que obvio, una vez que se terminen esos 40 minutos y se tengan que volver a conectar, se conectan, etcétera. Pero es individual. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, no molestan las preguntas. Si tienen alguna duda, por favor, es el momento para tratar de sacarse esa duda. Bueno, entonces, vamos a dejar de compartir este cronograma y vamos a, les voy a compartir el texto que tenemos para hoy, que espero que lo hayan leído. Okay. Bueno, como les decía, hoy tenemos van a trabajar un capítulo de esta obra, Una sociología de la globalización, de esta socióloga alemana, holandesa, que si bien nació en Holanda, se formó, o gran parte de su formación la realizó en la Universidad de Buenos Aires. Su nombre es Saskia Sassen, es esta señora, es una autora contemporánea, como les decía, nació en el 49 en La Haya, en los Países Bajos, pero fue criada en Buenos Aires, bien, desde la década del 50. En la UBA estudió filosofía, ciencias políticas, y finalmente doctoró en Harvard. Es profesor en la actualidad de la Universidad de Columbia y miembro del Comité sobre el Pensamiento Global de dicha entidad académica. Sus estudios se centran principalmente, obviamente, en un abanico muy grande de aspectos, pero principalmente en la movilidad de capital y la fuerza de trabajo en el marco de la globalización. Bien, y sus obras traducidas en español podemos encontrar La ciudad global, que es del 99, Perdiendo el control, la soberanía en la era de la globalización, Contra geografías de la globalización, Una sociología de la globalización, que es del año 2007, que vamos a trabajar un capítulo en el día de hoy, Territorio, autoridad y derechos de los ensamblajes medievales a los ensamblajes globales, Inmigrantes y ciudadanos de las migraciones masivas a la Europa fortaleza y expulsión. Bien, estas son las obras que encuentran actualmente traducidas al español. También es una autora muy recomendable para aquellos y aquellas que han podido leer el texto, muy fácil de leer, o por lo menos yo lo considero así. Temáticas muy, muy actuales, ¿no? Si bien ustedes solamente tienen que leer el capítulo 5, cuyo nombre es Las nuevas clases globales, este texto, en la organización de la materia de sociología, nos sirve para pensar cómo hacer link, cómo hacer relación entre el mundo del trabajo y el fenómeno de la globalización, ¿no? Esa es la relación que nos interesa hacer hoy, realizando un análisis sociológico de qué es la globalización y cómo dicho fenómeno va produciendo modificaciones en el mundo del trabajo. ¿Bien? Ok, entonces, comencemos. En general, ¿no? Y esto es una pregunta para ustedes, no necesariamente tienen que haber leído el texto, si lo leyeron, por supuesto, siempre es mejor. ¿A partir de qué ideas en general se piensa la globalización? Cuando uno se le aparece por la cabeza la palabra globalización, ¿en qué piensa? Comunicación. Comunicación, es decir, la capacidad de comunicarse de forma global, ¿no? De trascender las fronteras. La comunicación ya no es una comunicación cercana, sino que es una comunicación inmediata, perfecta. ¿Qué otra cosa podemos decir? En la tecnología. La tecnología, ¿no? En todas sus ramificaciones y en la comunicación principalmente. Bien. ¿Qué otra cosita? La economía. Bueno,
Perfecto. En la globalización económica. Excelente, excelente. Es decir, son muchos elementos los que pueden describir el fenómeno de la globalización, lo cual hace a su descripción bastante ambigua, ¿no? La autora nos dice, en general a la globalización se la piensa como la expresión de la capacidad de comunicación global, lo que decían recién ustedes. También se la piensa a partir de la hipermovilidad o la gran movilidad que tiene el capital y la fuerza de trabajo de manera global o internacional. A partir también de la idea de la neutralización del territorio y las distancias, es decir, que ya no existen territorios que no se puedan abordar o llegar rápidamente, digamos. La distancia, el concepto de distancia ha cambiado de forma estrepitosa en muy pocos años. Y obviamente, como señalaba, creo, la compañera, una de ustedes, la existencia de un sistema económico global. O sea, todos estos elementos, interconectados, pero también bien diferentes, nos pueden hablar de forma general del fenómeno de la globalización. Pero todos esos aspectos tienen una característica que los une, que es que describen a la globalización como un fenómeno puramente deslocalizado. Bien, todos estos elementos que acabamos de describir nos hablan de la globalización como algo deslocalizado, es decir, que no podemos materializar o ubicar en un lugar particular o en lugares particulares. Entonces, ¿qué va a hacer la autora? La autora va a, partiendo de estas ideas generales que hay de la globalización, va a plantear algo diferente. Y va a decir lo siguiente. Lo que debemos hacer, o lo que propone en realidad, no lo que debemos hacer, lo que propone, es realizar un análisis sociológico de este fenómeno de la globalización. ¿En qué consiste esto? En poner en cuestión lo que hasta este momento se entiende por globalización, con el objetivo de entender el proceso de formación y las consecuencias que trae consigo dicho fenómeno. Proceso de formación y consecuencias de dicho fenómeno. Entonces, por un lado, vamos a entender la globalización como en general se la entiende en la actualidad, ¿no? Como un fenómeno global, ¿no? Valga la redundancia. ¿Qué quiere decir esto? Como la expresión de la generalización de un sistema económico expresado en el comercio internacional, expresado en las inversiones extranjeras, tanto en fusiones entre empresas como en adquisiciones que se pueda hacer de un país en relación con otro, ¿no? Una empresa de un país X, ¿no? Termina fusionando, comprando tu empresa o comienza a trasladar todas sus actividades o la gran mayoría de sus actividades a otro país. ¿Bien? Y la tercera característica o elemento fundamental que nos habla de este sistema económico global es la presencia de un mercado de capitales, de un mercado financiero de carácter global e internacional. Bien, todos estos elementos, tanto la de un mercado de capitales, la de una creciente inversión extranjera, ¿no? Que desborda las fronteras nacionales, como un comercio internacional cada vez más expandido, nos hablan claramente que el fenómeno de la globalización conlleva necesariamente un proceso de desnacionalización de la economía. ¿Bien? ¿Me siguen? ¿Qué quiere decir esto de desnacionalización de la economía? Si bien obviamente está descrito en las palabras, que cada vez es más difícil pensar exclusivamente en el desarrollo de una economía exclusivamente de carácter nacional, ya que el factor global tiene una influencia cada vez más directa en la producción y en el desarrollo de los países. Por eso lo que caracteriza a la globalización en su carácter global es que implica un proceso de desnacionalización permanente de la economía de los países. Esto es algo que de alguna manera
sabemos todos, palabras más, palabras menos. Lo que viene a sumar la autora como diferenciador es que también el fenómeno de la globalización debe pensarse como un fenómeno localizado. No solamente como algo global, sino que debe pensarse para su complejidad como un fenómeno localizado. ¿Qué quiere decir esto? Que la globalización, para desarrollarse y crecer cada vez más, necesita, según Sassen, lugares específicos donde organizarse, donde administrarse. Vuelvo a repetir, ¿por qué la globalización en tanto fenómeno hay que pensarlo también de forma localizada? Porque dicho fenómeno necesita de lugares específicos donde organizarse y administrarse. Con esto que nos está diciendo Saskia, Sassen, que la globalización puede materializarse en espacios estratégicos. ¿Y cuáles son estos espacios estratégicos? ¿Qué dice la autora? ¿Cuáles son estos espacios estratégicos? En las fábricas, las empresas. No. Los espacios estratégicos donde se organizan y administran estos fenómenos globales. ¿Cuáles son? En el Estado, en la economía y en la sociedad. No. ¿Puede ser? No, tampoco. No, entonces. ¿En qué lugares? ¿Cómo se llama? Bueno, ustedes igual supieron solamente uno de los capítulos, pero lo va a nombrar en su capítulo que ustedes tienen que leer. ¿Cuáles son estos territorios en los cuales se organiza este fenómeno? No es un fenómeno etéreo que está en todos lados, de la misma manera. ¿En qué lugares? ¿Cómo lo llama ella? Lo llama las ciudades globales. O sea, es en las ciudades globales donde dicho fenómeno se organiza y administra en mayor medida. ¿Cuáles son las ciudades globales? Sus primeros análisis de estos territorios estratégicos en los que se organiza dicho fenómeno nombraban a 3 grandes ciudades: Nueva York, Londres y Tokio. Bien, obviamente, si yo le nombro estas ciudades, ¿qué le viene a la cabeza? Son los principales centros financieros del mundo, ¿no? Nueva York, Londres, principalmente, y Tokio. Bien, pero a lo largo de su trayectoria, de su desarrollo, de su teoría, fue sumando el resto, un conjunto de ciudades que funcionan como satélites a estas ciudades globales y que también lo son, por supuesto. Va a sumar París, Frankfurt, Zúrich, Sydney, Hong Kong, México, Distrito Federal, Taipei, Ámsterdam y San Pablo. Bien, o sea, todas estas ciudades, pero principalmente Nueva York, Londres y Tokio, son lo que se llaman ciudades globales. Ciudades donde se organizan principalmente, no exclusivamente, pero principalmente, y se reproduce el fenómeno global. Bien. Estas ciudades globales funcionan como una red. ¿Qué quiere decir? No son unidades cerradas, sino que se articulan en procesos transfronterizos. Esto quiere decir simplemente están permanentemente interconectados. Lo que sucede, no sé, en Nueva York rápidamente se traspola a lo que sucede en otra ciudad global en la otra punta del mundo. Bien. Entonces, sabiendo que el carácter diferencial de la autora es pensar de forma localizada también la globalización y no solamente como un fenómeno global, ahora vamos a tratar de desandar la propuesta que nos viene a plantear. A ver, ¿qué nos propone Sassen? En primer lugar, su propuesta, 2 elementos. El primer elemento
es que su propuesta viene a superar lo que se conoce como la visión estatista del mundo. ¿Por qué? Él dice, ahora vamos a explicar qué es esto, por supuesto. Dice, la visión estatista del mundo y de los fenómenos ha significado un obstáculo para pensar lo global. ¿Qué plantea la visión estatista y por qué es un obstáculo para pensar lo global? Bien, primero vamos a responderlo primero. ¿Qué plantea la visión estatista? La visión estatista parte de una concepción particular o específica de Estado. ¿Cuál es la visión o la concepción particular de Estado que tiene esta visión estatista? Nos habla de un Estado-nación. ¿Bien? ¿Qué es el Estado-nación? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué define a un Estado-nación, chicos y chicas? ¿Qué es lo que define un Estado-nación? El estado de la sociedad salarial. Mm, a ver, trata de explicarte a qué sociedad Ese salarial. estado, Sí, por favor. ese estado paternalista. Mm, pero ¿por qué? Vos hablás del Estado proteccionista. Claro. Bueno, va por ahí, pero eso es específicamente una cualidad del Estado-nación. El Estado-nación, como característica general, se define por el poder que se ejerce en un territorio delimitado, ¿no? Lo que define al Estado-nación es el poder que se ejerce en un territorio delimitado. Es decir, lo que define a esta concepción de Estado es la dimensión territorial de su poder. ¿Bien? Cuando hablamos de Estado-nación, es aquel que se caracteriza por gobernar un territorio nacional actuando, y ahí viene lo que lo que decía recién el compañero de la característica más contenedora o proteccionista. Ahí va. Un Estado que gobierna en un territorio nacional actuando como interfaz o mediación entre fuerzas nacionales y fuerzas extra o supranacionales. ¿Para qué actúa como mediación el Estado? Para tratar de proteger y contener a lo nacional frente a lo externo. ¿Ok? Por ende, esta concepción de Estado-nación parte del supuesto que lo nacional y lo global se excluyen mutuamente. ¿Se entiende? O sea, en el momento que el Estado-nación se define como la mediación entre lo nacional y lo supranacional con el objetivo de contener y proteger lo nacional, el supuesto que lo define o que lo sostiene es que lo nacional y lo global se excluyen. ¿Me siguen? Ok. Dicha visión se corresponde, ¿no? Dicha visión de Estado se corresponde con un modelo económico y de desarrollo específico. ¿Cuál es este modelo económico y de desarrollo que define el Estado-Nación? Ustedes seguramente lo han visto en el secundario o en la materia sociedad-Estado. ¿Cuál es el modelo económico que define esta concepción de Estado? Que protege lo nacional frente a lo externo. El proteccionista. Claro, pero ¿cómo se llama específicamente? El modelo de El Fordismo. sustitución. De importaciones. Ahí vamos. Se llama el modelo de sustitución de importaciones, que obviamente tiene un carácter fuertemente proteccionista. ¿En qué consiste un modelo de sustitución de importaciones? Que se puede encontrar en la década del 50, 60, dependiendo del país que analicemos. Obviamente, como dicen estas figuras, la defensa de la industria nacional o el desarrollo de la industria nacional. ¿Cuáles son las características de este modelo? La restricción y regulación de las importaciones como una forma de protección a la industria nacional, y al mismo tiempo de protegerlas, limitando las importaciones, se las financia de forma sistemática la industria nacional. Al mismo tiempo es un modelo cuya aspiración es que la industria nacional
de un alto valor agregado dentro del territorio nacional logre instalarse en las jerarquías más altas a nivel global. Es decir, es un modelo de carácter de producción nacional, de defensa frente a el poder de lo supranacional, por ende, lo que lo define es el control y la regulación interna. Bien, y lo que lo define, como dije antes, es el supuesto de que lo nacional y lo global se excluyen mutuamente. Ahora, ¿qué dice Sassen? Esta visión estatista necesita ser superada. ¿Por qué necesitamos superar esta visión? No porque sea mala, no porque necesariamente lleve a la catástrofe, sino porque es un obstáculo para pensar lo global y principalmente porque en la actualidad lo vigente es otro modelo económico, ya no este. Entonces, ¿qué nos va a decir la autora? El modelo económico global vigente lo que plantea es algo bien diferente, y es a partir de este modelo es que tenemos que pensar las sociedades actuales. El modelo económico global vigente, ¿qué plantea? Algo bien diferente. Plantea que las posiciones globales de los diferentes países dependen, en primer lugar, de la organización del mercado financiero. Es decir, cómo está organizado, qué países centralizan la organización de dicho mercado. En segundo lugar, cómo o hacia qué países se dirigen las inversiones extranjeras directas y qué países las llevan adelante. Y tener en cuenta que el desarrollo en un marco de contención nacional ya no es un síntoma de época, ¿bien? Sino todo lo contrario. Y acá en el texto va a plantear ejemplos como el siguiente, más en la obra, no en el capítulo que tienen ustedes. Va a decir, por ejemplo, y hoy estos porcentajes son mayores, ¿no? Porque esto es un dato un poquito viejo. Dice, por ejemplo, la Unión Europea, el 57% de las inversiones de sus empresas están fuera de la Unión Europea. El 39% de las estadounidenses y el 79% de las inversiones de las empresas canadienses, centralizadas principalmente en la extracción de recursos naturales, minería, etc., se encuentran fuera de Canadá. Por ende, ¿qué dices? Teniendo en cuenta estas características globales, transnacionales, pensar a las sociedades y al mundo desde una visión estatista es un error, por ende debe ser superado. ¿Vamos bien? Sí, sí. Perfecto. Sí, profe. Perfecto. Entonces, sabiendo ahora que tenemos que pensar desde el modelo económico global vigente, ¿no? Que tiene como característica ser un modelo de desnacionalización que desborda las fronteras de los países, la pregunta que se hace la autora es, ¿qué garantizaba antes y qué garantiza hoy la reproducción del capital? ¿No? Obviamente, antes la garantizaba, como había señalado bien el compañero, un Estado proteccionista, ¿no? En cambio, hoy lo que garantiza la reproducción y acumulación del capital en una sociedad capitalista es cómo se distribuyen las funciones entre las ciudades globales. Bien. Entonces, si tenemos en cuenta que lo más importante es cómo se distribuyen las funciones entre las ciudades globales, y es esto lo que hace posible la reproducción del capital, la pregunta obvia es, ¿pero entonces los estados desempeñan algún rol? ¿Cuál es el papel de los estados en el nuevo orden global? ¿Qué dice el autor al respecto? ¿Pudieron rastrear algo? ¿Tienen un papel? ¿Son víctimas de la globalización o no? ¿Qué creen ustedes?
no están por el monopolio del poder, no. O sea, tienen esto mismo que mencionaba Foucault. No me sale, no, perdón. No importa, con tus palabras, acá no hay que ser específico. Decime en general con tus palabras. Vos estás hablando del monopolio de la fuerza, creo. Exacto, sí. Bien, el monopolio de la fuerza no es un concepto propio de Foucault, es simplemente es un concepto que principalmente es el monopolio de la violencia, de la fuerza, que está más relacionado con la obra de Max Weber. ¿Ok? Eso obviamente, hace una mención en el texto, puede ser, de ver. sí, puede ser, puede ser. Lo que pasa es que, digamos, el uso es un uso general dentro de las ciencias sociales, pero es una característica del Estado en general. La pregunta que le hago específico, ahora se va a cortar y se vuelven a conectar, lo piensan en este lapsus, es ¿qué papel cumplen los estados en la globalización? ¿Son funcionales a la globalización? ¿Son víctimas de la globalización? ¿No tienen nada que hacer frente a la globalización? O sea, esa sería la pregunta que se hace Sassen y obviamente intenta y responde desde el punto de vista acabadamente en el texto. Lo que debe ser bien claro es que los estados no son víctimas, ¿no?, de estos procesos globales, sino que participan en su implementación. Es decir, participan en la implementación de este fenómeno global.